partir aquí. Entonces yo necesito que puta que lo autorice. Nosotros tenemos un punto de encuentro, entonces puta ya déjenlo ser y déjenlo que nosotros saquemos un mapuche. Y a todas, amigos y amigas. Estamos en un capítulo de Tribuna Semanal con nuestros amigos de Limón Diplomatique y periódico El Siglo, Daniela Pizarro y Livio, por favor, hagan entrada a nuestro set virtual para dar comienzo a esta nueva entrega de Tribuna Semanal. Hola, Daniela. Hola, Dani, ¿cómo están? ¿Qué tal? Dos Danielas tenemos ahí en pantalla. Sí. Bueno, oye, encantado de estar aquí nuevamente con la audiencia, con ustedes, en una nueva versión de Tribuna Semanal, que ha sido una semana bastante movida. Tuvimos cambio de gabinete, tuvimos mensaje presidencial, que pasó absolutamente inadvertido, fue intrascendente, pero bueno, hay que mencionarlo. Tenemos el Massa, la gente corriendo a sacar su 10% de la AFP. Y bueno, hemos terminado la semana con un grave problema en Mapu, algo que ya hace tiempo y que vamos a estar tocando en esta edición del programa Tribuna Semanal. Daniela, ¿cómo estás? Hola. Sí, bueno, hoy día vamos a conversar precisamente de esto último que estabas conversando respecto a la situación en la Araucanía, ¿no? Estos vergonzosos hechos que ocurrieron la noche de este sábado, donde grupos de civiles armados atacaron la municipalidad de Coracautín, donde estaban los comuneros mapuches manifestándose en una toma por el Pachi Celestino Córdoba, que pide el cambio de sus medidas cautelares, ¿no? Acogiéndose al artículo 169 de la OIT. Todo esto lo vamos a estar conversando con el presidente del Regional de la Araucanía del Colegio de Periodistas, Santiago Rodríguez, quien nos va a contar en detalle cómo está la región hoy día después de esta situación y del gran apoyo, de la gran solidaridad que se ha mostrado a nivel país también y en otras partes del mundo. Así es. Bueno, y para dar comienzo a nuestro programa y en concordancia con el tema que estamos conversando, este cobarde ataque del día de ayer, lo voy a dejar con Arauco tiene una pena, la versión y la voz de Iyapu. Así que a la vuelta comenzamos con todo en Tribuna Semanal. Sabe el indio qué hacer, le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y él afuerito de pie. Levántate, Manguilé. ¿A dónde se fue Lautaro, perdido en el cielo azul? Pasan llorando los
No más muertes en la Araucanía. No más muertes en el Gualmapu. No más muertes en la Araucanía. No más muertes en la Araucanía. No más muertes en la Araucanía. No más muertes en el Gualmapu. Una hermosa canción para recibirte, Fernando. Muchas gracias, hermosa. Sí, en realidad ahí estaba Roberto Márquez, gente de Inti Illimani, en fin, personas con las que tú has tocado más de alguna vez. Y es muy familiar porque Roberto es mi primo. Sí, claro, de Antofagasta, ¿no? Claro. Estamos con Fernando Torres. Fernando Torres es un periodista chileno, radicado en Estados Unidos y en California. Es un periodista independiente, tiene publicaciones, tiene... Fernando vive en San Francisco, como decía, en California, hace ya 40 y tantos años, ¿no? Exactamente. Y bueno, hemos querido invitar a esta conversación, además es músico, y por eso es que conoce a todas las personas que estaban en el video. Fernando, en Estados Unidos tenemos hoy día ya 4.600.000 contagiados por coronavirus, casi 155.000 fallecidos, y un récord, ya más 5 días seguidos en que cada día hay 60.000 nuevos infectados. ¿Trump está perdiendo la batalla contra la pandemia? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, estamos pagando el precio de tener una administración que es incapaz de entregar una conducción específica sobre cómo combatir o por lo menos cómo parar el COVID. Desde febrero que no se ha hecho nada básicamente para entregarnos conducción coherente en términos de cancelar las grandes reuniones, de usar máscaras, de tener cuidado de lavarse las manos, de tener cuidado con su cuerpo. Entonces, eso ha sido el resultado de que tengamos tantos muertos. Hoy día somos el país, Estados Unidos es el país número 1 en estos momentos con muertos. Aquí en San Francisco hay más de 55.000 afectados y casi 1.000 muertos también. O sea, el problema afecta a todo el país. Esto además tiene una raíz ideológica, porque finalmente Trump junto con Bolsonaro, han sido la vanguardia en esto de no creer que el virus sea una enfermedad mortal, que no sea una enfermedad grave. Han propiciado el uso de medicamentos de dudosa calidad, han propiciado el no uso de mascarillas, han propiciado han tratado de mantener la economía a toda costa funcionando. Ahí hay bastante de ideología, de un conservadurismo muy duro, que se ha manifestado, ¿no es cierto?, no solo en la pandemia, sino además la forma en que enfrenta, por ejemplo, el estallido social que se produjo a raíz de la muerte de Floyd, ¿no? Del afroamericano en Minnesota. Eso también ha impactado fuertemente en Estados Unidos, ¿no? Así es, Livio. En estos momentos se está atravesando por una situación bastante especial aquí en Estados Unidos. Se están haciendo cosas que nunca se habían visto que se podían hacer, y se están diciendo cosas que nunca antes se habían dicho. Es decir, el movimiento que levantó la muerte, el asesinato de este negro, Floyd, ha causado un revuelo nacional y ha tocado, yo diría, todos los rincones de este país. Incluso a nivel espectacular. Las milicias blancas de los blancos supremacistas son increíbles verlas marchando en las calles, pero también han surgido milicias negras de ciudadanos negros armados y bastante armados. Entonces se ha producido un precedente que nunca antes se había producido. Los precedentes son muy importantes en este país,
sobre todo en el plano judicial, ¿no? O sea, el precedente es una cosa que si no hay precedente no existe, no se puede hacer. Entonces, sí, la respuesta de Trump ha sido hasta ridícula, podríamos decir, en el sentido de que nos recomendó tomar desinfectantes y dijo de que el virus se iba a acabar como por arte de magia o por un milagro, se iba a terminar y después íbamos a seguir todos felices de la vida. Lo cierto es que en este momento el virus ha detenido la economía norteamericana, ha detenido el capitalismo en un 33%, ha reducido la actividad económica a más de un 33%. O sea, hay una crisis increíblemente grande, con muchos desempleados y muchos negocios, sobre todo los negocios de servicios, que están quebrando. Hay muchos negocios que están quebrando. No solamente los restaurantes, pero las peluquerías, los pequeños y grandes almacenes, todos esos negocios que son declarados que no son imprescindibles, están al borde de la quiebra. Y lo que ha producido un estancamiento, yo podría decir, de la economía y un aumento del desempleo. Además, ayer creo que el Congreso detuvo los $600 que iban a entregarle a los desempleados porque se acababa el beneficio del desempleo. Y los republicanos se negaron a darle $600 más a todos estos desempleados. Entonces, claro, era un bono directo, ¿no? Es un bono directo en dinero, no es un préstamo, ¿no? Es un subsidio. Eso son dineros del desempleo. Cuando tú pierdes tu trabajo, tienes derecho al desempleo. Según las cifras que hay, bueno, aparte del 32,9, 33%, como dices tú, de contracción de la economía, exacto, que es 3 veces más de lo que pasó en la crisis del año 2008-2009, 3 veces más grave que eso, ha generado, según las cifras extraoficiales, alrededor de 40 millones de desempleos, han destruido 40 millones de puestos de trabajo. Efectivamente, como dices tú, esta semana los republicanos negaron la posibilidad de seguir dando este subsidio, ¿no es cierto?, al desempleo. ¿Cómo se manifiesta esta grave situación en las calles? ¿Se nota más pobreza? ¿Hay más gente? En Estados Unidos es parejo, uno camina por la ciudad y pareciera que todo el mundo tiene el mismo estándar de vida, pero no es así. Claro, no. Sobre todo, se nota, sobre todo en las ciudades grandes, donde hay mucha población de gente sin techo durmiendo debajo de los puentes o debajo de las carreteras. O sea, se nota. Lamentablemente, los grupos de minoría han sido tocados fuertes. Por ejemplo, los latinos que nos desenvolvíamos o nos desenvolvemos en los negocios de servicio, como la lavandería, como los almacenes, como los restaurantes. Toda esa gente se ha quedado sin trabajo. Entonces, ha aumentado notablemente la cantidad de latinos parados en las esquinas esperando a que alguien los contrate para hacer algún trabajo en la construcción. Ha sido increíble. Aquí hay una organización que se llama el Banco de Comida. El Banco de Comida se paran todas las semanas a distribuir comida y las colas son increíbles de gente que va a buscar comida gratis, ¿no? Es increíble. Como te digo, han habido situaciones que no tienen precedente y que nos han dejado con la boca abierta. Y todo debido a las políticas de Trump, que han sido políticas inútiles, que han sido políticas que cambian de un día para otro y que no hay ninguna razón. Son políticas casi incoherentes. Uno también aprecia que hay un fuerte énfasis autoritario de parte de Trump para enfrentar esta situación.
Veíamos esta semana en Portland, por ejemplo, donde había una animación de las movilizaciones contra el racismo, que Trump lo enfrenta, ¿no es cierto?, con el envío de tropas, con el envío de agentes federales a reprimir y a controlar estas manifestaciones. Esta regresión autoritaria, esta forma tan autoritaria e incluso hay algunos, yo leí por ahí que Trump estaba aplicando esa política en aquellas ciudades que le eran adversas desde el punto de vista electoral, es decir, eran ciudades que eran gobernadas por demócratas. Trump, al parecer, está mirando las elecciones todo el rato, ¿no? Todo lo que hace está mirando hacia las elecciones de noviembre. ¿Es así? Es así, y realmente se ha sacado un poco la careta porque ha hablado abiertamente en contra del derribamiento de estatuas, en contra del legado de la Confederación racista, ¿no? El legado racista de la Confederación que data de allá de la Guerra Civil, ¿no? Él se ha demostrado a favor, en contra de esas cosas. Dice que los llama grupos terroristas de la izquierda del Partido Demócrata, la izquierda del Partido Demócrata. Abiertamente, o sea, no ha cambiado su discurso en ningún momento. Y piensa que con ese discurso él va a ganar las elecciones. Es una cosa bastante difícil porque las quiere suspender, y esa cosa que nunca se ha hecho aquí. Pero si quieres hilar fino en términos de la relación del gobierno federal con los gobernadores y con los estados, este es un problema constitucional muy profundo y demuestra que la Constitución es demasiado vetusta y no sirve en estos momentos para solucionar los problemas de hoy día, los problemas del año 2020. Entonces, el único remedio aquí es la Corte Suprema, que es una especie de constitución, asamblea constitucionalista que funciona una vez al año. Pero sin esto sería imposible gobernar el país, porque la Constitución es demasiado vieja y ya no sirve para enfrentar los problemas políticos y culturales que existen hoy día en este país. Fernando, cuando Trump insinuó o dijo derechamente la posibilidad de suspender las elecciones fijadas para el 3 de noviembre, argumentó que esto podía producir un fraude. ¿Existe algún mecanismo legal para que Trump efectivamente pueda suspender las elecciones? No está mencionado en la Constitución, no sale en la Constitución la suspensión de las elecciones. Es decir, aquí tendría que ponerse un paradero legal a través de la Corte Suprema. Pero no existe en la Constitución un punto que diga si se puede o no se puede cancelar las elecciones federales. Yo sé que en Estados Unidos es difícil predecir las elecciones a partir de las encuestas, por el sistema electoral que tiene Estados Unidos, un sistema indirecto. Pero sin embargo, todas las encuestas que han aparecido el último mes, todas, sin excepción, dan por ganadora a Joe Biden, ¿no? Y le dan una ventaja de entre 6 hasta 15 puntos de diferencia. Claro. ¿Existe realmente la posibilidad de que Trump pierda estas elecciones en noviembre? Hay muchas posibilidades de que pase eso, pero también tienes que recordarte que las encuestas nombraban a Hillary Clinton como la favorita para la elección y sin embargo las ganó Trump. Entonces el sistema es un sistema muy raro y muy inteligente además, porque tiene un sistema que se llama el sistema del colegio electoral, en cual el voto popular elige a delegados y estos delegados eligen a la presidencia. Eso lo hicieron para balancear el poder de los grandes estados contra los estados pequeños. Entonces, o sea, no hay que estar muy contento todavía porque pueden haber sorpresas, digamos, pueden haber grandes sorpresas. De hecho, ya el Trump está
poniéndole obstáculos, quitándole dinero al correo para que la gente vote. Entonces, se van a necesitar muchas personas para contar los votos a través del correo, pero todo el mundo piensa que el correo es lo mejor para votar, es lo mejor para depositar tu voto. Pero si no tienes suficiente dinero, si no tienes suficiente personal, dime. Pero ese es el mecanismo al que apunta Trump, que dice que es donde se puede producir el fraude, ¿no? Que ese es el mecanismo al que apunta Trump, claro, que eventualmente podría producir el fraude. Pero muchos, incluso republicanos, dicen que no es cierto, dicen que, no, que ya se ha comprobado ya de que no se puede hacer un fraude a través del voto, porque cada voto tiene una barra de código y cada voto que se envía por correo es personal. Entonces no se puede hacer un fraude en ese aspecto. Pero lo que están haciendo sí que es posible, porque están quitando dinero a la oficina postal. Entonces están haciendo que la oficina postal funcione cada vez más lenta porque no tienen el dinero suficiente. Fernando, voy a ir cerrando porque ya estamos en el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas accedido a conversar con nosotros. Estaremos atentos contigo porque vienen más informaciones, van a producirse más cosas en Estados Unidos y queremos hacer un seguimiento de lo que está pasando allí. Sí. Te pedimos que te cuides. El bicho no discrimina entre latinos y gringos, así que a cuidarse. Un abrazo. Gracias. Te dejo unos segundos para que te despidas de la audiencia. Sí, muchas gracias, Livio, Daniela y todo el personal de ahí por esta cosa. Te digo que en medio de todo este problema, Chile ha estado presente, porque no sé si te acuerdas tú del soldado que le pegaron en Portland, Oregon, que le quebraron varios huesos. El tipo después dijo, ¿qué pasa? Aquí no estamos en Chile. Obviamente que se refería al Chile de Pinochet, ¿no? Sí, hubo un periodista que escribió que Trump lo que ha hecho es un pinochetazo en algunas ciudades de Estados Unidos. Claro. Un abrazo, Fernando, un gusto verte. Ok, un abrazo. Muchos abrazos. Siempre. Gracias. Adiós. Chao. Chao. Vamos entonces con... Bueno, continuamos con nuestro programa y en nuestra siguiente entrevista, analizando un poco más la contingencia, ya entró aquí a nuestro panel virtual Gonzalo Barner, economista, académico, expresidente del Partido Socialista, ex embajador. Quizás también podríamos seguir nombrando muchas cosas, pero ¿para qué? Buenas tardes, Gonzalo, bienvenido a Tribuna Semanal. ¿Cómo estás? Ahí, segundo, hay un... Ahí sí. ¿Se escucha bien? Ahora sí, perfecto. Ya está. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias, pues, muy amable. Bueno, vamos a entrar en materia entonces de inmediato. Bueno, lo estaba presentando, por si alguna gente quizás no lo ubica, su gran trayectoria política dentro de nuestro país, y por eso también es tan importante que esté acá, siendo que usted, por ejemplo, estuvo muy presente en los gobiernos de la Concertación y en todo lo que fue armar un escenario que se propusiera una transición tranquila, ¿no? ¿Cuál es su opinión con respecto a este eslogan del 18 de octubre, donde dice que no son 30 pesos, ¿verdad? Son 30 años. ¿Usted cree que el modelo se agotó un poco en este 18 de octubre? Quizás hubiese sido necesario haber hecho algunos otros ajustes para no llegar a este nivel de explosión social, ¿o era inevitable? No, yo creo que era inevitable. A mí me parece perfectamente, digamos así, justificable, no me complica para nada, ¿no es cierto? No son 30 pesos, son 30 años. La transición, pero antes que la transición, la lucha contra la dictadura, fue un proceso muy, muy difícil,
en donde hubimos quienes buscamos una salida política pactada, ¿no? Y es lo que hicimos. Decidimos meternos, invitar a los chilenos a meterse en el plebiscito del 88, inscribirse en los registros electorales, que era bien difícil como decisión, ganar, digamos, ese plebiscito, cosa que logramos, y luego desencadenar un proceso, ¿no es cierto?, que incluía, claro, las normas constitucionales de la época. Se pactó, no de manera secreta, como se dice, sino que de manera muy abierta y por un plebiscito, el año 89, ¿no es cierto?, 54 reformas a la Constitución, pero ahí hubo errores importantes y procesos, ¿no es cierto?, políticos en los cuales finalmente los nudos institucionales, senadores designados, se demoraron 16 años en terminar. Los quórum altos de formación de la ley, todavía están ahí. El sistema binominal de elección de parlamentarios se modificó hace poco tiempo atrás. El rol del Tribunal Constitucional, por último, si todo lo anterior falla, ¿no es cierto?, fueron determinando una democracia que no tenía la capacidad de expresar auténticamente la soberanía popular. Y por lo mismo me parece que evidentemente ese asunto tenía que agotarse y estallar. Yo soy de las personas que tuve ocasión de conversarlo en innumerables ocasiones con personeros de la derecha, de decirle, mire, ustedes están locos con lo que están haciendo, ustedes no están actuando como ocurrió con la derecha española, por ejemplo, que efectivamente tuvo una reconversión hacia la democracia, u otras derechas en América Latina, incluyendo Brasil, Argentina. Aquí no, aquí ellos decidieron que su modelo, su esquema, era uno en donde simplemente se debía mantener estos enclaves autoritarios y junto con esos enclaves autoritarios, enclaves neoliberales en el manejo de la política económica y social, y evidentemente eso tenía que estallar en algún momento. Yo soy de los que piensa que siempre pensé que iba a estallar antes, digamos, de modo que cuando estalló el año pasado no me sorprendió para nada, era evidente que el nivel de desigualdad que se había acumulado en simultáneo con un proceso de crecimiento y de ampliación de expectativas, era insostenible, simplemente, y al mismo tiempo un debilitamiento relativo del Estado respecto al sector privado, y con una oligarquía económica de aquellas, digamos, o sea, aquí hubo una acumulación de capital gigantesco que hizo, ¿no es cierto?, que al mismo tiempo esa oligarquía condicionara cada vez más el sistema político, y ahí están los temas de las boletas y de los financiamientos ilegales de las campañas políticas, todo lo cual visto retrospectivamente, digamos, evidentemente era un cóctel bastante explosivo, ¿no? Pero yo por lo menos que acostumbro a escribir mis cosas, las vengo escribiendo hace como 20 años, así que por lo menos nada de eso me extrañó mucho. Me largué un poco en la respuesta, pero valía la pena. Está muy bien, porque como bien dice, este era como un caldo de cultivo al final, ¿no? Una tras otra. Después los fraudes, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el Milico Gate, también el Paco Gate, etcétera. Y como usted dice, yo creo que finalmente fue la burla de esta élite política, que al final los políticos le decían a la gente, vaya a comprar las flores que están baratas, o levántese más temprano, o haga vida social. Ciertos políticos, los políticos de derecha decían eso. Los políticos de derecha. De derecha, claro, digamos los que están en el gobierno. Y eso terminó por hastiar a la gente. En este sentido, un poco para agarrarse el sentido de la burla, ¿no? Lo que es como burlarse de la pobreza. ¿Usted cree que las medidas del gobierno que ha adoptado en esta pandemia también podrían ser consideradas algo así como una burla para quienes la están pasando muy mal? Hemos visto ayer, que el bono finalmente de estos 500.000 ya no es de 500.000, sino es hasta 500.000, ¿no? En ese aspecto, ¿usted no cree que sin que se haya aprobado este 10%, el escenario sería otro? O sea, también estaríamos quizás en un ambiente mucho más explosivo, digámoslo así, aunque en la Araucanía también, pero me refiero en lo económico y en lo general, porque este 10% al final la gente vino a rescatar a la gente y ya le perdió un poco la atención a estos bonos del gobierno que otra vez vienen con letra chica. ¿Qué le parece a usted? ¿Fue como un salvavidas un poco este 10% para el gobierno también? Bueno, sí, todo lo que significa un alivio para esa inmensa cantidad de Chile. Fíjate que hay 3 millones de personas, 1 millón que está cesante oficialmente y otros 2 millones que están disponibles para trabajar, pero no están buscando empleo porque no lo encuentran o no pueden buscarlo por la pandemia. 3 millones de personas.
que están en esta situación, multiplícalo por el número de familias y eso te da un cuadro, ¿verdad? Extremadamente angustiante para una proporción muy amplia, no solo el mundo popular, que desde luego, sino también muchos sectores medios, ¿no? Entonces, cualquier alivio de cualquier índole va a ser bien recibido, pero es del todo evidente que aquí tenemos un gobierno que ha fracasado en toda la línea en la gestión de la crisis social. Yo no lo llamo estallido, porque estallido es como que explotó una cuestión y ya parece que se quebraron un par de cosas y seguimos como siempre. No, esto fue una crisis social, una rebelión social prolongada, 3 meses, con un país convulsionado, con una rebelión, digamos, de gran envergadura, que claro, no podía durar eternamente, pero que se estaba ya reactivando en marzo, acordémonos, y además iba a haber ni más ni menos en abril, ¿no es cierto?, iba a haber un plebiscito constitucional. Por tanto, el escenario político ya estaba muy candente. Pero claro, vino el coronavirus, la pandemia global, que empezó a tener efectos en Chile primero poco a poco, en fin, etcétera, y nos encontramos con un gobierno con una ineptitud y un autoritarismo y una verticalidad, una ausencia de consulta con los científicos, con los expertos, que simplemente reveló una vez más algo que yo creo que los chilenos saben hace mucho rato, digamos, y es que este es un gobierno de las oligarquías, digamos, de la oligarquía económica en particular, empezando por el propio presidente de la República. De manera tal entonces que Chile hoy día, fíjate, estaba revisando los números, estaba escuchando la anterior entrevista, estaba revisando los números ahí de la Universidad Johns Hopkins. En este momento Chile tiene el 7º lugar en el mundo por mortalidad por habitante, digamos, o sea, una de las peores gestiones que hay en el mundo. En América Latina, desgraciadamente, fíjate que Perú ha tenido un deterioro gigante en los últimos 15 días, cifras muy tremendas en mortalidad, en contagio. Pero si no, Chile era el primero en América Latina hasta hace poco. No se trata de entrar en una carrera por quién lo hace más mal o quién está sufriendo más. Por favor, no se trata de eso. Pero sí tener elementos de juicio, y el mejor elemento de juicio es, bueno, cuánta gente se está muriendo en esta pandemia. Y en ese sentido, el gobierno lo ha hecho muy mal. La gente se olvida, porque todos nos olvidamos, vivimos el día a día, pero el presidente de la República, Sebastián Piñera, planteó, fíjate, la vuelta a clases para el día 27 de abril. 27 de abril. O sea, era un poco la idea de que, bueno, en fin, ahí como que llegó una especie de gripe un poco fuerte, ¿no es cierto? Y paramos un poquito la cosa, pero reanudamos rápido, porque en la economía no la podemos parar, pues claro. Y entonces, bajo ese concepto, se produjo, acuérdate que se llamó, en Chile hasta el día de hoy, no está prohibido que abran los malls. Hay unos protocolos, digamos, y así sucesivamente. Entonces, hubo un intento de que los niños volvieran a clase, que se reabriera el comercio y de que las actividades se mantuvieran. Entonces, el fracaso en la gestión, uno puede ironizar con todo tipo de frases, las conocemos, sabemos la cantidad de cosas que se dijeron. Creo que el ex ministro Mañalich, no sé, habrá algún libro de citas de él, digamos, que quedará registrado para la historia de esta historia, porque realmente fue insólito todas las cosas que fue diciendo y que terminó con la confesión, lo cual habla bien de él, esa parte habla bien del castillo de naipes, ¿verdad? Yo nunca había visto yo una autoridad en una situación tan crítica diciendo, mire, lo que yo pensaba se me cayó como un castillo de naipes. Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, ¿verdad? Pues bien, lo que ha habido acá a ojos vistas es que se agrega a la crisis social un muy mal manejo sanitario, ¿no? Yo no soy experto para nada en temas sanitarios, ni epidemiólogo, ni nada semejante, pero todos los ciudadanos que le preguntamos, ¿no es cierto?, a las personas que entendemos saben, ¿verdad?, especialmente el colegio médico, etcétera. Bueno, nos hemos dado cuenta que se ha manejado pésimo este asunto. Pero también, y ahí ya intervengo yo desde mi especialidad profesional, se produjo un pésimo manejo de las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. Porque aquí había que mantener a toda costa y partir muy rápido. Entonces, con apoyos a los ingresos de las familias y a la mantención de la situación contractual de los asalariados en las empresas, por lo menos, y el apoyo también a todas las actividades por cuenta propia. Nada de eso se hizo. Entonces tenemos un ministro de Hacienda que parecía más dialogante y menos ortodoxo, y terminó siendo más ortodoxo que el anterior y menos dialogante que el anterior, y en donde lo que se dice, pues, es una cosa tan absurda como que
somos todos más pobres ahora, así que el Estado tiene que ahorrar. Y luego, la famosa frase, no hay que quemar todos los cartuchos de una sola vez. Dos frases completamente absurdas y ridículas, porque había que quemar todos los cartuchos. Alguien dijo que había que tirar la casa por la ventana, efectivamente, desde el principio, por razones económicas, desde luego para aliviar la situación de la gente, por favor, eso siempre será lo primero. Pero además tenía buenos argumentos económicos esa acción, que era la de impedir un derrumbe de la caída del consumo de las familias, un derrumbe del consumo de las familias, de la demanda de consumo de las familias, porque fíjate que el 70% del PIB en Chile está explicado por el consumo de los hogares. Y por tanto, si eso se caía todo simplemente. Evidentemente también se cayó buena parte de la inversión, para no hablar de la situación en el mundo, que evidentemente está enfrentando todo tipo de problemas. Con lo cual, entonces, el gobierno no hizo más que hacer todo lo que iba a resultar en el corto plazo en una depresión económica. Entonces tenemos un dato que salió ayer por el INE, que es la última encuesta de empleo. Y fíjate que son 1,8 millones de empleos que se han perdido. 1,8 millones de empleos que se han perdido. En el mejor de los años, la economía chilena ha creado 200.000 empleos en el periodo reciente. Y entonces la cosa anda entre 100 y 200.000 al año. Y aquí, en un trimestre, se pierde ni más ni menos que 1.800.000 empleos. Entonces aquí el error del gobierno fue brutal, brutal. Una equivocación completa en su política. Esto de extender la cuarentena eternamente un poco, porque claro, al principio era como bien dice, ojalá que hasta abril, ¿verdad? Un ratito, en mayo retomamos, esa estrategia no funcionó, todo lo que fue lo dinámico, ¿verdad? Y al final lo que pasó fue que la apuesta de salvar las dos cosas no funcionó, no se salvó ninguna, tuvimos altos índices de mortalidad y de contagio en un momento y todavía seguimos, lo que hace es que uno ha naturalizado los números de 2.000 casos diarios, pero eso es muy alto. Y resulta que en lo económico también, porque al querer invertir un poco menos, ¿verdad? Se termina alargando más y la economía padeciendo también mucho más, sin tomar en cuenta todo lo que es la informalidad, que en nuestro país pareciera que no era tanta y al final sí era muchísima, las personas que por lo mismo están quedando fuera de estos beneficios gubernamentales también. Lo estás diciendo mucho mejor que yo, ¿viste? Exactamente, sí. Eso es. Bueno, muchas gracias. Bueno, mire, también lo estuvimos investigando, mentira, y vimos una cuña, unas pequeñas declaraciones que usted dio en el último tiempo, donde calificó el gobierno, por ejemplo, como eminentemente oligárquico y que ha existido un giro a la derecha rural, cuestión que ahora mismo está muy en boga. De hecho, ayer en la noche extrema derecha rural. Hacia una derecha, claro, una extrema derecha rural. Entonces, bueno, la pregunta va por ahí. Al parecer, la semana que está pasando, ¿no? Con este cambio hacia el gabinete del rechazo, y este viaje también de Víctor Pérez, y ahora todo lo que ha sucedido anoche, usted parece casi como prediciendo un poco lo que está por venir. ¿Cómo ve y por qué cree que el gobierno toma esta decisión de radicalizarse hacia la derecha sin escuchar esta derecha social que le ha ido mucho mejor, por lo menos, con la opinión pública? Sí, yo me he preguntado, como todo el mundo, qué tienen en la cabeza de los que nos gobiernan, ¿verdad?, para tomar esta opción. Fíjese que Víctor Pérez es un defensor de Colonia Dignidad, es un pinochetista acérrimo el día de hoy. Es una persona que votó en contra del divorcio, que ha votado en contra de todo, digamos. Esa es lo que se llama la derecha dura, pero no porque a uno porque hable fuerte, sino que porque son posiciones extremadamente cerradas. Ahora, por eso yo digo que es un hombre de extrema derecha, pero además rural, o sea, él, entiendo que estudió en Santiago, pero él fue alcalde de Pinochet, designado en Los Ángeles. Representa esas zonas, ¿no es cierto?, que son zonas en donde prevalece la cultura de la hacienda del Valle Central, agravado con la cultura de la llamada conquista en contra de los mapuches. Entonces son dos tradiciones autoritarias y militaristas que están ahí. Yo creo mucho en la explicación de las conductas políticas por los intereses que están detrás de los grupos y partidos, pero también por las culturas de más largo aliento, ¿verdad? Que si se quiere, ¿no es cierto?, anidan a unas y otras generaciones
de expresiones políticas, de dirigentes políticos. Entonces, en este caso lo que tenemos es efectivamente, yo creo, esta extrema derecha que es llevada al Ministerio del Interior, y rural por estas características que le menciono. Pero esto es grave, y yo me pregunto, no pretendo tener una respuesta cerrada, ni mucho menos, ¿verdad? Pero hasta el momento uno no puede menos que pensar que yo no creo que el gobierno esté haciendo una estrategia deliberada para polarizar y tratar de impedir el plebiscito. Pero se parece tanto a lo que están haciendo eso. No sé si me explico. ¿Ah? Entonces, por lo menos una parte del gobierno, Van Rysselberghe, Víctor Pérez, etc. Claramente, o la señora exministra de Educación, ¿verdad? Cubillo. Yo cada vez que la escucho a esa señora me quedo súper impresionado, porque el otro día dijo, sí, porque una señora vino y me dijo que no podía votarse mientras no hubiera vacuna. ¿De qué estamos hablando? No, lo dijo en la televisión el otro día, la ex ministra del actual gobierno. De modo tal que tenemos un enfoque. Pero yo no creo que ese sea el enfoque general. Creo que el enfoque general es más bien el del atrincheramiento, ¿no es cierto? Cerrar filas. ¿Cómo cierra filas la derecha en Chile? El autoritarismo, la defensa de los intereses oligárquicos, la lógica represiva. Eso es, no tienen, ¿qué otras cosas pudieran tener, digamos? Grandes ideas sobre salud, sobre educación, sobre política exterior, sobre estado de bienestar, no. Autoritarismo, defensa cerrada de los intereses oligárquicos. Eso es la derecha chilena, que por mucho que a uno le encantaría que hubiera una un poquito más evolucionada y un poquito más civilizada, no la encuentra por ninguna parte. Vea usted a Andrea Alamán, que en su momento efectivamente no le parecía los enclaves autoritarios y se abrió la idea de un régimen semipresidencial. En un momento debatió, incluso lo persiguieron. Fíjese que el señor Cuadra acusó a Alamán de drogadicto. Tú eres muy joven, pero la gente no se acuerda, ¿eh? Pero la acusación contra Andrea Alamán, cuando él dirigía la Renovación Nacional y era partidario, ¿no es cierto?, de ir sacando a poco los enclaves autoritarios, lo acusaron de drogadicto, de consumir droga. La revista ¿Qué pasa? El señor Cuadra, ex ministro de Pinochet, el que inventó aquello, ¿no es cierto?, del cometa Halley. Entonces, ese mismo Andrés Alamán uno lo ve ahora y es lo mismo que el señor Cuadra nomás. Pues, o sea, de nuevo, la extrema derecha dura, digamos. Entonces, por mucho que uno busca, no encuentra una derecha civilizada, las haya. Yo tuve ocasión de vivir por cosas de la vida en el exilio muchos años en Francia, y ahí hay una derecha civilizada, francamente hablando. ¿Qué opinas sobre Desbordes, sobre Osandón? Sabemos que Moreira se está subiendo ahora al carro de la victoria, pero Desbordes se ha marcado desde el estallido social, tal vez por lo que usted también dice, por el origen, ¿no? Sabemos que Desbordes no es un militante de derecha que venga de la élite, ¿verdad? Osandón viene de la élite. Sí. Pero tuvo un contacto, digamos, en Puente Alto muy real también. Entonces, él habla desde lo que él vio en Puente Alto y ahí sí o sí uno se encuentra con la realidad. Entonces, tiene una mirada un poquito más social y a lo que se enfrentan es a un gobierno que, como usted dice, se está autoritarizando muchísimo más. Sí, pero ojo, ni Osandón ni Desbordes dejan de ser autoritarios. Por favor, o sea, veamos las declaraciones de ambos durante la rebelión social. Autoritarios, represivos, llamando a reprimir. Por favor, no nos confundamos. Lo que pasa es que esta gente que se da cuenta que la derecha no tiene ninguna viabilidad, si no conecta con el mundo conservador popular, que sin embargo vive muchos problemas sociales, y si no conecta con sectores medios, que uno podría llamar sectores medios posmodernos, individualistas, si no conecta con esos mundos, ¿cómo va a poder conservar, ¿no es cierto?, una mayoría que, sin embargo, una mayoría muy frágil? Porque Piñera llegó por segunda vez al gobierno con 27% de los votos de los mayores de 18 años. Llegó porque los demás se abstuvieron, esa es la verdad. Porque simplemente se agotó de tal manera el esquema concertación nueva mayoría que la gente se quedó en la casa, y entonces ganó, pero ganó con 27%, sí, que es algo así como nada. Entonces, evidentemente, o sea, no es nada, es superior es 27%, pero claramente
nadie puede pensar, ¿no es cierto?, que se puede manejar una sociedad compleja, dinámica como la chilena, con 27% del apoyo al inicio, y luego con una caída gigantesca. En ese sentido, Osandón, Desbordes, hay esta cosa oiga, ustedes dicen que son liberales y que la plata le pertenece a cada cual en la AFP, oiga, dejen sacar la plata por lo menos, una parte de ella, que viene obvio como razonamiento, ¿no? Y el gobierno que no hay por ningún motivo y cómo se le ocurre, y el presidente de los empresarios, que es un ser que se llama Sutil, que yo le llamo no muy sutil, dijo que era sagrado, que las cuentas son sagradas. O sea, de repente, bueno, tú eres mucho más joven que yo, tienes otra percepción de las cosas. De hecho, esta palabra elite que la usan tanto ustedes los más jóvenes, que a mí me carga porque no es la adecuada. Porque las elites son para ustedes la elite, para los más jóvenes la elite es la perversión misma, son como... Y la elite para ustedes es todo lo que sale en la tele, digamos. Ahora, para mí no, para mí hay elite fantástica. Por ejemplo, nuestras grandes expresiones culturales, yo las admiro profundamente. Las contemporáneas, pero si uno le preguntan, a ver, ¿cuál es la elite chilena? Neruda y Gabriela Mistral. Esa es la elite chilena, la gran cultura chilena. ¿Y por qué elite? Pues son premios Nobel de literatura, por favor. Si hubiera habido tele en la época, hubieran estado en la tele todo el día, no sé si me explico. Pero entonces aquí se genera una idea rara, ¿no es cierto?, de que la gente que sale en la tele por el deporte, por la cultura, por la política, por la economía, por las noticias, todo eso es la elite, digamos. Entonces a mí me carga ese concepto, pero no quiero pelear contigo en ese asunto, no es el tema, pero nada más decir... ¿Cómo llamaría usted a esa clase que solo es... a veces uno siente que puede ser la tele o los medios de comunicación, que también solo privilegian, digamos, algunas opiniones y solo toman en punto de vista de algunas personas con un pensamiento bastante parecido. Entonces, quizás, claro, la palabra elite se usa para cualquier circunstancia, pero ¿qué categoría le da usted? ¿Cómo la bautizaría usted a su única opinión pública importante, pareciera, para los medios? Yo lo llamo, digamos, los que mandan en Chile es la oligarquía económica, punto. Y tiene unos partidos políticos que son su expresión directa, que son la Nación Nacional y la UDI, y tiene aliados, que entre que los convence y que los compra, y más bien los compra que los convence, digamos. Eso es la oligarquía económica, ese es lo que antes llamábamos, ¿no es cierto?, la clase dominante en Chile. Eso es, ¿no? La élite es un concepto mucho que incluye a mucha otra gente, en la cual hay gente muy, muy, muy notable, y, en fin, ¿no? De manera tal entonces que yo diría que pero volviendo, Desbordes y Osandón son autoritarios, pero son una derecha que se da cuenta, para lo cual no hay que vivir en Puente Alto ni ir a ver a sus padres a Puente Alto o a Maipú. Hay que tener dos dedos de frente nomás para eso, ¿no? Que esta gente no tiene, digamos. Me refiero a la derecha en general. Y entonces ellos empezaron a decirle al gobierno, oiga, está difícil esta cosa, hay que dar respuesta, tanto en la cuestión social y económica de octubre, en el tema institucional y en el tema de la pandemia y ahora de la depresión económica. Entonces, pero son autoritarios, ojo, son autoritarios. No nos confundamos en eso. Y van a estar dispuestos a apoyar, por ejemplo, salidas autoritarias y eventualmente dictatoriales. Esa gente no se va a restar de eso. El señor Osandón tiene una conducta de patrón de fondo bastante impresionante. Entonces, puesto en ese tema, no hay gran diferencia. La diferencia está en este asunto de si acaso se puede imaginar un gobierno que solo gobierna para los súper ricos, digamos. Y claramente la respuesta es, mire, no se conoce en ninguna parte del mundo, por lo menos en democracia, que esto ocurre. Esa es la razón por la cual yo creo que estamos frente, ¿no es cierto?, a un atrincheramiento del gobierno, tratando de cohesionar a sus distintos componentes. Se los lleva al interior del gobierno, se lleva a las expresiones en conflicto al interior de RN y también a los del interior de la UDI, ¿no? Belolio y Juan Selberghe, por razones que no entiendo bien yo por mi parte, digamos, pero también estaban muy peleados, en fin, entonces se los lleva dentro del gabinete.
Víctor Pérez, la extrema derecha rural dura, como digo yo, ¿no es cierto? Belolio, esta derecha que trata de ser un poquito más moderna, un poco más conectada con los temas contemporáneos, y luego Alamán y Desbordes, que tampoco sé muy bien por qué pelean tanto, digamos, pero que tienen un conflicto muy agudo dentro de la derecha. Entonces se los llevan al gobierno, se atrincheran en el gobierno pensando que ahí pueden disciplinar mejor, y todo esto, ¿no es cierto? Cuando yo digo gobierno oligárquico, le quiero aludir una imagen que a mí me impactaba mucho. Yo no podía creer cuando veía en la televisión que llegaban unos aviones con ventiladores mecánicos. Entonces iba al aeropuerto el presidente de la República. Yo no sé si usted ubica algún país, ¿no es cierto?, en donde el presidente de la República vaya a buscar unos paquetes al aeropuerto, digamos, con todo tipo de canales de televisión. Y, sí, ya me parecía medio estrafalario el asunto. Lo hizo varias veces, ¿eh? Y con un señor al lado. ¿Y quién era el señor al lado? El señor no tan sutil, ¿eh? Que como jefe de los empresarios era el que tomaba la palabra. Y, no, mire, esto lo compramos nosotros. Y yo hubiera ido con un maletín en un momento dado, a punto de agarrar un maletín con billetes y a comprar en el mercado negro de ventiladores mecánicos. Entonces, ese es el Estado chileno, ¿eh? Yo en algún momento, los camiones de las cajas, también estaba ahí despachando algún historiador recogerá esas imágenes en algún momento, pero son insólitas, o sea, son realmente increíbles, son de pacotilla. El presidente de la República yendo a buscar unas cajas al aeropuerto con el señor empresario al lado, que es el que da la palabra al presidente. O sea, realmente una indignidad desde el punto de vista de los que tenemos una concepción de la república. Chile es una república desde que somos independientes, y eso requiere cierta dignidad, quien sea que esté gobernando. Bueno, dicho lo cual, lo que tenemos es un gobierno que está agotado, que está ensimismado y que se atrincheró. Y desgraciadamente, ¿qué es lo que pasó en el mundo mapuche este fin de semana? Hay allí presos políticos mapuches. Hay una dimensión de delitos aparentemente cometidos, pero todos sabemos que funciona ahí una justicia que está totalmente condicionada en contra de quienes, ¿no es cierto?, han eventualmente ejercido violencia política del mundo mapuche, que en todo caso es una minoría muy pequeña. Y eso, ¿no es cierto?, se traduce en una huelga de hambre y apoyos a esa huelga de hambre. Todo lo cual un sistema democrático tiene que estar en condiciones de absorber, por favor, ¿eh? A pesar de que ya en la última fase el gobierno de Michelle Bachelet, con esta intervención increíble de la inteligencia carabinera, con este invento, ¿no es cierto?, que hicieron, tratando, ¿no es cierto?, de, inventaron literalmente ante los jueces, unas grabaciones para tratar de inculpar en actos de violencia a dirigentes mapuches, ¿verdad? Eso... Ese tipo de situación que vivimos con el mundo mapuche, una democracia, de hecho así ha ocurrido, digamos, debe poder absorberlo, manejarlo, gestionarlo, tener capacidad, ¿no es cierto?, de apertura a las situaciones y darles vías de salida, como se ha hecho, repito, muchas veces, de modo tal que va el ministro del Interior, recorre la zona, y luego entonces se produce, por parte, esto lo incendia también algunos de los alcaldes de derecha en la zona, que empiezan a llamar a la gente, ¿no es cierto?, a producir el desalojo de estos locales municipales que estaban ocupados en un momento dado por grupos, organizaciones mapuches movilizadas, y se produce esta cosa impresionante que es de nuevo ver al fascismo en Chile. Yo no soy de los que ni les gusta la teoría de la conspiración, ni usar un lenguaje inapropiado, pero cuando uno ve, porque también era mundo popular, ojo. Usted sabe que el fascismo tenía ese componente, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay detrás? Hay detrás autoritarismo. Si hubieran podido matar a esos grupos mapuches movilizados, los hubieran matado. Y el grito, el que nos salta es mapuche. O sea, racismo puro y simple. Eso es lo que estamos viviendo en Chile. Yo no me atrevo a acusar directamente así al ministro del Interior, Víctor Pérez, pero no sé, pasa por ahí y a las pocas horas se produce esta situación. Entonces, evidentemente estabas usando a grupos de gente que hemos ido viendo a lo largo del tiempo, que son de un lenguaje de una virulencia impresionante, ¿eh? Y que piden, acá no te están pidiendo tanques, que vengan los tanques acá, que vengan, ¿no es cierto?, los militares, que haya estado sitio y que no sé qué, pero no, a la hora de la mantención del orden, lo que hace, ¿no es cierto?, Carabineros es que en toque de queda, Carabineros
y personal militar en toque de queda permiten que bandas de civiles vayan a actuar con violencia en contra de mapuches movilizados. Uno puede tener la opinión que quiera sobre esa movilización, si tiene sentido o no, pero esa es otra discusión. Esa es una discusión democrática. Lo que ellos hicieron, lo que Víctor Pérez hizo, es el prolegómeno de lo que uno pudiera ir viendo, que es una lógica, repito, ni siquiera a lo mejor la tienen estratégicamente planeada, pero es lo que saben hacer si no saben hacer otra cosa. Y entonces esto puede derivar poco a poco en una agudización del conflicto y una polarización generalizada que sea, ¿no es cierto?, el escenario para decir, mire, ¿sabe qué? Tenemos un lío político y social tremendo, tenemos un lío sanitario, así que nada de plebiscitos aquí, que es lo que anda diciendo la señora Cubillos, ¿no es cierto? Entonces yo, francamente, estoy muy preocupado por esta situación, no para alarmarse de más, la gente de mi generación pasó por muchas cosas en la vida, ¿no es cierto?, harto más difícil, pero tenemos muchos amigos muertos a los que rendir tributo todos los días en nuestro accionar, así tratamos de hacerlo. Entonces esto no es comparable con eso, pero es una situación preocupante, francamente, en donde esperemos y confiemos que el presidente de la República, porque mal que mal estamos en un estado, en un régimen presidencial, ¿no? Y el presidente siempre es muy importante en Chile, ¿no? Esperemos que el presidente de la República no se deje llevar por esa lógica. Esperemos que así sea, porque si no, no se vienen tiempos ni remotamente mejores, ni aquí, ni en lo sanitario, como usted decía, ni en la Araucanía. Así que bueno, oigan, nos pasamos un poquito del tiempo, pero es que la conversación es súper interesante. No hay ningún problema. Está muy, muy interesante poder escucharlo y sí, vamos a revisar ahí el lenguaje, pero bueno, las palabras también van mutando, el lenguaje también va cambiando y se va adaptando a las nuevas generaciones. Le agradezco mucho. Soy universitario, entonces uno tiene esos tics ahí de hacer esos comentarios que puede que no sean los... No, está bien, no se preocupe. Bueno, muchísimas gracias, que esté muy bien. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y por la grata entrevista. Gracias, Bueno, y seguimos con esta tribuna semanal. Ahora en tribuna regional nos vamos a conversar con el presidente del Consejo Regional de la Araucanía, del Colegio de Periodistas, Santiago Rodríguez. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte y a toda la gente que nos está viendo en Tribuna Semanal. Gusto que me hayan invitado, de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Oye, Gonzalo, me equivoqué, Santiago, donde estábamos con el anterior, me confundí. ¿Cómo amaneció hoy día la región? ¿Cómo está la Araucanía después de estos ataques vergonzosos, ataques racistas en contra de los comuneros que estaban manifestándose, no movilizados? Sí, yo venía un poco atrasado, un poco preocupado con la entrevista y me di cuenta que está absolutamente cercada la intendencia hasta ahora. Hay una cantidad impresionante de efectivos policiales que están ahí resguardando la entrada y la verdad es que hay una sensación bien extraña en el ambiente. Fíjate que esto, yo le comentaba a una colega periodista de Coquimbo hace un rato, esto es como cuando en Los Simpsons andaban las hordas con tridente y con antorchas por las calles, onda, cualquier persona que te hablara te podía fustigar y te decía cosas. Chile, a mi sensación, está pasando por un momento tan de emociones tan tensas, lo conversábamos con un colega antes, es como que todo partió aquí con un pequeño conflicto y está creciendo hacia arriba como si fueran cachos y se están golpeando las puntas. Y estas puntas están generando una cantidad de violencia sobre violencia que es realmente increíble y lamentablemente mi región es, pero mandada a hacer para estos eventos que realmente hay algunos que son realmente indignos, la verdad. Es una región que está constantemente en conflicto, en tensión. Hablando un poco de lo que pasó anoche, hay un grupo, el APRA, que se habla que lideró un poco estos ataques, y se habla específicamente de Gloria Naibellán, que es de la UDI, que era ex candidata. Tenemos un audio por ahí, que lo vamos a escuchar ahora, donde ella hace algunas declaraciones, algunos llamados. Ya, señores, ¿cuántos levantan la mano para ir de aquí a las 12? Nos juntamos a las 12 en la plaza. ¿Cuántos levantan la mano? A las 12:15 en la plaza. Con palos, porque aquí nos van a pegar.
Así que hay que ir con palos, con lo que necesiten para defenderse. ¡Mata a los hueones! Quemaron la municipalidad y arrancaron, no hemos podido agarrar a ni un culiao, weón. Hola, soy Sebastián Piñera. Chile necesita tiempos mejores. Y para que lleguen esos tiempos mejores, y para todos, necesitamos no solo ganar las elecciones presidenciales, también tenemos que ganar las elecciones parlamentarias y tener así un gran equipo en el Congreso. Por eso, y desde el fondo del corazón, les pido su apoyo para María Gloria Navellán, que estoy seguro será una gran diputada para la maravillosa región de la Araucanía. Mira, Jaime, estás absolutamente equivocado en el razonamiento que estás haciendo y te voy a explicar por qué. El procedimiento en el cual murió Catrillanca fue un procedimiento de carabineros absolutamente ajustado a lo que debía ser. Catrillanca fue uno de los ladrones de los vehículos de las profesoras. Es más, fue reconocido por una de las profesoras que le informó de esto, para que tú sepas, al ministro Espina. Y el ministro Espina fue tan maricón como siempre ha sido, que dijo, yo ya no soy senador por allá, no puedo hacer nada. Pero está absolutamente reconocido por esta profesora, que está muy... Bueno, ahí un poco en síntesis, quién es un poco la personalidad de este personaje. Entonces preguntarte cuánto es el peso que tiene esta asociación, esta APRA, y un poco profundizar quién es esta dirigente, ¿no? Sí, yo primero que todo, la verdad es que quiero pedirle disculpas a todo el país por lo que escucharon, de verdad. Yo a veces cuando uno los va escuchando por separado, uno como que te da vergüenza, pero ya cuando los escucháis juntos, te dan ganas de pedir disculpas. Yo soy una persona que normalmente pido disculpas. Yo delante decía, se lo comentaba a algunas personas y me van a entender esta analogía cuando yo decía, el ministro Pérez ayer, el otro día vino y se tiró, pero como el nazi más nazi que podía existir, perdonando a los nazis. O sea, imagínate el nivel. Navellán es una figura que siempre existió en esta región y está vinculada al mundo del empresario agrícola, y es una figura que yo a mi juicio es más ruido que nueces, y siempre todos los grupos políticos tienen hay troll, no sé si conoce ese concepto, que una persona que su tema es tirar mierda nomás, y que su concepto es así, y bajo esas figuras generalmente hay muchas figuras, hay muchas asociaciones con grupos que están vinculados. En Victoria hay estos grupos de Hernán Trizano que dicen que se vinculan con ella. Por otro lado tiene el tema político, donde dicen que esto es toda una maquinación para aprovechar los conceptos que están. La verdad es que para mucha gente a nivel político, Navellán es una persona que no está en sus mejores cabales, la verdad de las cosas. Pero lamentablemente es una figura que suena mucho y los medios de comunicación la sacan mucho. Yo creo que le haría mucho bien al país que se generaran medios de comunicación que tendieran a dejar de lado ciertas posiciones que son absolutamente, no diría yo anarcas, sino que son perjudiciales para la democracia. Yo creo que es tremendamente importante que cuando un periodista está haciendo su labor, tú le digas, ¿sabes qué? Tú no puedes serlo, porque tú no eres una persona que contribuye a la paz de un país, a la paz y a un proceso. O sea, ella se ha encargado de tratar a los mapuches como se les trataba en el diario El Mercurio en los años 1850, 1860, cuando se hablaba de que ellos eran básicamente mano de obra y gente que servía solamente para trabajos menores. O sea, estamos hablando de un concepto de racismo, si es la verdad, que supera cualquier tipo de actividad y de verdad. Los medios de comunicación deberían tener un criterio con ella. Es mi opinión personal. Pero de liderazgo político tú dices, no es mucho, es más la presencia mediática entonces. Sí, yo te digo que es más presencia mediática. Lo que pasa es que también tienes que entender quiénes son las personas que manejan las presencias mediáticas en este país, en esta región. Esta región es eminentemente de presencia del grupo capitalistas de derecha, al final los que están controlando. O sea, al final, ¿qué es lo que tienes? Tienes el Mercurio, tienes la Tercera, que son grupos que inevitablemente van a cargar para un lado. Entonces, hay un resalte de estas figuras. O sea, piensa que el Mercurio hace un tiempo puso, ¿cuánto? 120 personas colgando una página entera, haciendo algunas defensas que para cualquier persona serían una falta de respeto a la democracia, como te digo.
Entonces, a mí me preocupa lo que el periodismo hace con ciertas figuras, y de verdad que es escabroso saber qué pasa eso, es escabroso mirar cómo autoridades todavía a veces la tienden a validar en ciertos conceptos, pero probablemente es una muestra más de lo equivocados y lo errados que están en esta misma región algunos grupos con respecto a lo que verdaderamente necesita la Araucanía. La Araucanía no necesita a esta gente, la Araucanía necesita reivindicaciones de una vez a un pueblo que ha vivido realmente oprimido toda la vida, donde mucha gente dice, pero ¿qué alegan tanto? Pero si tienen que saber todo el mundo, cuando empezaron a llegar los colonos, los mapuches tenían 50 hectáreas cada mapuche, por ponerte un ejemplo, y cuando llegaron los empezaron a curar, y cuando estaban curados los hacían firmar, y de repente se dan cuenta que no había nada, y cuando llegaban a sus sectores ya estaban cercados, y si de repente se metían a su terreno, que era suyo, los metían los carabineros. Entonces, la cantidad de sufrimiento que ha tenido que vivir el pueblo mapuche es increíble, y el nivel de violencia que se está provocando ahora, piensen chicos lo siguiente, o sea, actualmente está quemada una municipalidad, van a retroceder en muchas ayudas sociales, van a tener que cambiarse recursos, tenéis gente afuera que estaba gritando como si fueran personas deformes, no sé, como si fueran alienígenas las personas, y estamos hablando de gente que son los verdaderos dueños de este pedazo de tierra. Entonces, es horrible saber que estuvieron ocurriendo algunas cosas así. Yo conversaba con una periodista que es de una de las municipalidades y me decía, es horrible cómo se destruyó todo, absolutamente todo, y cómo la violencia habla de la violencia. Yo hablaba con una persona de radio de Curacautín, de una radio X, y otra persona me decía, yo ahora no puedo hablar de nada, porque si yo hablo a favor de los mapuches me vienen a apedrear o me amenazan de incendiarme mi radio. Entonces, de verdad el nivel de polarización es gigante, de verdad que es cierto. Eso mismo te iba a preguntar, ¿es real esto de que la ciudadanía está dividida en la región? O sea, quienes apoyan la causa y quienes están porque esto se acabe, sea como sea. Aquí tú tienes tres tipos de personas: el que no está ni ahí, el que apoya firmemente al mapuche, y el que apoya firmemente a los colonos, por decirlo de alguna manera, a las personas que son anti-mapuche. Y son muy claras las cosas, muy claras las cosas. Hay una tendencia acá, por ejemplo, hay una organización que se llama Paz para la Araucanía. Tú ves aquel logo verde de Paz para la Araucanía en los autos y sabes que esa persona es un anti-mapuche, por decirlo de alguna manera. Y tú sabes que, por ejemplo, los que andan con su bandera, con la buenufolla ahí, con su banderita, sabes que ellos son pro-mapuche. Y tienes otra cantidad de personas que dicen, ya paren esto, porque la Araucanía no está surgiendo. Entonces, el nivel de división que hay acá es súper complicado. Y yo también, otra cosa que quería mencionar, y con esto termino, la prensa también no contribuye a esto. La prensa, por ejemplo, acá hay muchas personas que son periodistas y trabajan por nota. Como trabajan por nota, ellos no pueden, si no es interesante para los medios en Santiago, ellos no van a poder vender su nota y no les llega plata a la casa. Entonces, ¿qué es lo que hace el tipo? Cualquier cosa la vinculan. Se ponen a pelear dos peñas en un bar por lecera, salen, se pegaron, sangraron, y el colega va y puede llegar a decir, ¿sabe qué? Dos comuneros se enfrentan en un conflicto. ¿Y qué es lo que dicen en Santiago? Comuneros. Entonces, conflicto mapuche, los mapuches son pencas, son malos, ya, vamos entonces. Y le tiran, y la sensación que se genera en el país es que todos nos estamos prendiendo en llamas, de que todos estamos mal, y no es tan así tampoco. Aquí hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas por esta región, y no salimos adelante porque los periodistas no hacen bien su pega, porque hay personas como la señora Naideyán que se la pasan tirando mierda respecto a lo que pasa en esta región, perdón la palabra, y te encuentras con gente que de repente no está ni ahí, que tampoco puede ser. Entonces es difícil vivir en esta región, de verdad que es cierto. Hay alta desinformación, entonces ustedes, me imagino, igual como colegio deben recibir varias quejas de aquello, ¿no? Sí, claro, aquí nosotros de repente hablamos a favor de los mapuches y nos tratan de que no estamos entendiendo nada, hablamos en contra de los mapuches y nos tratan de que no estamos entendiendo nada. Entonces, el colegio periodista en esta región tiene mucha presencia también de periodistas de derecha, lo que no pasa en otras regiones, hay que ser sincero con eso. Y yo te diría que hay conversaciones de horas y horas, yo te las compartiera en un print de pantalla, dirías que hay horas y horas de conversación entre los que hablan para uno y los que hablan para el otro. Y siento que no va a haber una solución rápida, y con una visita a un ministro que te dice aquí las cosas son así, y si no te gusta te vas, tampoco se van a solucionar.
O sea, creo que lo peor que puede haber... ¿Cuánto influyó la visita del ministro? Porque esto fue como acción-reacción, o sea, pasó de inmediato. Pero mucho, pero mucho. Piensa que en estos momentos se está discutiendo todavía lo que va a pasar con Celestino Córdoba, que es una figura que hay una población que claramente pide que él, en su calidad de figura espiritual de su pueblo, y basado en el concepto, en algunos conceptos del artículo 5 de la Constitución, más en la OIT 169, quieren que se vaya para la casa. Y otras personas dicen no, porque él mató a 2 viejitos. Esta polarización está gigante acá. Y llega el ministro Pérez y te dice, ni siquiera te dice, sentémonos a conversar, te dice, no, las cosas son así, y si no les gusta, bueno, y si no les gusta, tampoco. Entonces, esa sensación que queda en el ambiente, en un ambiente tan emocional, lo único que vino a generar es más odio y más violencia entre los grupos, y hace que estas puntas que yo te decía en esto que se forman así, más se choquen y más chispas sacan. Perspectivas de diálogo entonces no se ven, al menos por el momento. A mi punto de vista, fíjate que no. Yo creo que esto no tiene para una solución ni mañana, ni pasado, ni a corto plazo. Espero de verdad y de todo corazón equivocarme, pero con una figura, a ver, aquí todas las responsabilidades las tiene el Estado, y en eso tenemos que ser claros. El Estado tiene una deuda histórica con el pueblo mapuche, y el Estado tiene que tener una figura que sea representativa también de acuerdos, y a mi juicio el ministro Pérez no es una figura que debería ser grata en esta región, porque su postura no es de acuerdo, es una postura absolutamente agresiva, es una postura absolutamente decidida a tomar la decisión que él quiere, ni siquiera escuchar a las personas, y aquí eso no va a resultar, definitivamente no va a resultar. Ya pues, Santiago, muchísimas gracias por el contacto, muy completo tu informe, por decirlo así. Te damos las gracias, po. No, y agradecerle yo también la presencia de usted, y vamos a estar acá desde el Gualmapu tratando de hacer todas las cosas lo posible. Creo que la oportunidad que tienen los periodistas ahora es fundamental, y es la de poner las cartas sobre la mesa como corresponde. Es una oportunidad histórica probablemente que tenemos, y espero sepa la gente usarla correctamente. Así que Chaltumay ahí a todos los Peña y Lamien, y nos vemos. Peucayán. Peucayán, compañero. Ya pues, estamos cerrando una nueva edición de este domingo de Tribuna Semanal. Nos alargamos un poquito, pero valió la pena. Muchas gracias a todos los que estuvieron viéndonos y nos vemos el próximo domingo. Partir aquí. Entonces yo necesito que puta que lo autorice. Nosotros tenemos un punto de encuentro, entonces puta ya déjenlo ser y déjenlo que nosotros saquemos un mapuche